Hola, buenos días para todos, mucho gusto. Mi nombre es Lauren Beatriz Pinilla Zamur. Soy estudiante del programa Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de la sede de Corozal. Para todos los que me ven, a continuación voy a exponer acerca sobre qué es el lenguaje, qué es el habla, cuáles son sus diferencias. También conocer los trastornos de cada uno de ellos y por último, qué tipos de comunicaciones podemos encontrar en el desarrollo del lenguaje. Bueno, iniciamos con el objetivo de esta actividad. El objetivo principal es identificar cuáles son los trastornos del lenguaje y del habla, reconocer las diferencias entre habla y lenguaje e identificar cuáles son los tipos de comunicación, tanto verbal y no verbal. Introducción. Bueno, en el presente trabajo expositivo se abordará en el tema relacionado con la comunicación del lenguaje en las personas sobre qué es el lenguaje, qué es el habla, cuáles son las diferencias que tiene cada uno, para finalizar sobre los trastornos que se pueden presentar en el desarrollo del lenguaje tanto en niños como en adultos. Bueno, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje no es una herramienta que se adquiere, es una capacidad connatural a la evolución física y fisiológica de los seres humanos. Es la producción de diversos sonidos y articulaciones más perfeccionadas. Es decir, es la capacidad que tiene el ser humano para explicarse y comunicarse con otras personas mediante también signos. El habla es la manifestación individual de la lengua, es decir, que cada sujeto hablante, aunque está sujeto a las conversaciones establecidas por la lengua, la emplea de una forma particular. En este sentido, la lengua requiere del habla para concretarse, pero el habla no existiría sin la lengua. ¿Quedó claro? ¿Cuál es la diferencia entre el lenguaje y el habla? Bueno, en el lenguaje, por su parte, es la capacidad que todos los seres humanos de comunicarnos mediante signos o expresar nuestros pensamientos. Y también se puede manifestar fundamentalmente de dos formas. Puede ser oral y puede ser escrita. El habla permite diferenciar subgrupos humanos en los distintos espacios de una misma cultura. También permite la configuración de grupos humanos específicos enmarcados a caracterizados por prácticas diferenciadas y diferenciadoras, bien sea al nivel fonético, rasgos de pronunciación o articulación de las palabras. Y por último, requiere de las normas del lenguaje por ser comprensible. A continuación analizaremos algunos trastornos que se pueden presentar en el habla y en el lenguaje. Bueno, los trastornos del lenguaje y del habla pueden presentarse juntos o por sí solos. Algunos ejemplos de problemas con el desarrollo del lenguaje y del habla son: trastornos del habla, dificultad para formar correctamente palabras o sonidos específicos. Tiene dificultades para hacer que las palabras o las oraciones fluyan sin problemas, como el tartamudeo o el balbuceo. Y por último, el trastorno del lenguaje es cuando la capacidad de entender y hablar se desarrolla más lentamente que lo habitual. Trastorno del lenguaje: afasia, dificultad para entender o hablar partes del lenguaje debido a una lección cerebral o cómo funciona el cerebro. Trastorno de procedimientos auditivos: dificultad para entender el significado de los sonidos que el oído envía al cerebro. Y por último tenemos los tipos de comunicación. Bueno, iniciamos con el lenguaje oral, que es la capacidad de comprender y usar símbolos verbales como formas de comunicación. Ejemplo, una llamada telefónica
una conferencia entre amigos. El lenguaje escrito es la representación de una lengua por medio del sistema de escritura, como lo podemos ver en nuestras imágenes. Ejemplo, artículo de periódico, de un mensaje escrito por las redes sociales o tareas. El lenguaje mímico ofrece una comunicación no verbal. Se efectúa de la forma deliberada como objetos que transmiten un mensaje concreto. Ejemplo, el saludo con las manos o afirmaciones con el rostro o con los gestos. Y por último tenemos el lenguaje pictórico, lenguaje que comunica diferentes lenguas a través de la imagen, iconos, dibujos, ejemplos como obras de arte y esculturas. Y para concluir este tema, este trabajo expositivo de la unidad número 2, es importante tener muy presente los conceptos claros de qué es el lenguaje y qué es el habla. Ya como futuros formadores debemos tener presentes las diferencias y especialmente los trastornos que se pueden presentar en el desarrollo del lenguaje de los niños de 0 a 10 años, incluso en su adultez. Tener presente cuáles son las etapas de comunicación que cada niño y niña presenta en su crecimiento, para nosotros poder ayudarlos a esas personas, a esos niños, a tener un mejor desarrollo con ayuda de profesionales para estimular el habla de los menores que presentan dificultad. Muchísimas gracias. Bendiciones para todos. Bye.